El último no Castlevania. 20 de marzo de 1997, Konami lanzará al mercado una nueva entrega de su ya aclamada saga Castlevania, un título bajo la dirección de Toru Hagihara, cuyo más reciente trabajo, Rondo of Blood, había dejado abierto el camino a una experiencia que cambiaría los cimientos de la saga. Como asistente del director estaba un joven Koji Igarashi, cuyo último trabajo era un simulador de citas, Proximity Memorial, pero después de esta entrega sería conocido por ser la cara de Castlevania. Porque Symphony of the Night no solo fue una entrega más de Castlevania, sino el padre de un subgénero. El legado de los Metroidvanias había comenzado. Chan, chan. Próximo juego Metroidvania, Castlevania Symphony of the Night. Recientemente he estado jugando al Bloodstained, un título dirigido por Iga después de renunciar a Konami tras 13 títulos de la saga Castlevania bajo su mando. ¿Sabes qué dijo? Iga después de renunciar a Konami tras 13 títulos de la saga Castlevania. Soy el Day del futuro. Eran 12, perdón. Anulo tu rima. Endel Gear, Castlevania Chronicles, Harmony Dissonance. Konami tras 13. Symphony of the Night, Elder Gate, Castlevania Chronicles. El de PlayStation, ¿vale? Castlevania Harmony Dissonance. Dissonance, perdón. El Area of Sorrow, los de Game Boy Advance. La Meninones, que me falta por completarlo, por jugarlo. Dawn of Sorrow, Cure of Darkness, Portrait of Ring, Order of Ecclesia. Pero están todos los que voy a jugar ahora. Madre mía, todo esto me cae por jugar, que son los modernos, más modernichi. Sí, títulos de la saga Castlevania bajo su mando. Si alguien sabe cómo construir un Castlevania moderno, es Koji Igarashi. Muy bien, Koji Igarashi, así se hace, cabrón. Muy bien. Y por eso cuando dijo que su siguiente título sería un Metroidvania, o como él lo denomina, un Igavania, los fans de Castlevania en su mayoría tenían expectativas muy altas, quizás demasiado altas. Pero, ¿cómo está diseñado un Igavania? ¿En qué se diferencia a otros Metroidvania? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos atrapa de este no Castlevania? Hola, yo soy Day y esto es Paradigma Games, un canal dedicado a contarte mi perspectiva como jugador a través de la teoría del videojuego. Acompáñame a este gótico viaje a través de Bloodstained, el protagonista de este video. Me gusta, el último no Castlevania. No quiero hablar demasiado de Iga y su historia con Konami, pero sí o sí tienes que comprender esto. Koji Igarashi se fue principalmente por dos razones. Primero, porque tras dos títulos que dejaron mucho que desear, quería ofrecer los juegos que no solo le gustaban hacer, sino que sentía que sus fans esperaban. Y segundo, porque Konami había cambiado su enfoque hacia los juegos portátiles y otras plataformas donde sentía que su trayectoria y conocimiento no tendrían ningún valor. Igarashi había comentado que los fans le suplicaban un nuevo Castlevania con su fórmula y esto lo llevó a querer independizarse para crear el Metroidvania definitivo, o mejor dicho, el Igavania definitivo. Pero, ¿qué es un Igavania? Sé que parece una tontería porque técnicamente es un Metroidvania dirigido por Koji Igarashi, pero esto no significa que nadie más pueda diseñar un Igavania, sino que tal como Hayao Miyazaki tiene su forma particular de dirigir la animación japonesa hasta el punto de crear su propio estilo audiovisual, lo mismo pasa con un Igavania. Sí, es un Metroidvania, pero también es mucho más. Así que comencemos deconstruyendo lo que es un Igavania, mientras vemos cómo es que Bloodstained es un juego perfectamente diseñado para ser su no Castlevania definitivo. Soy gilipollas. Nah, está aquí. Lo encontré, perdón. Yo y mi avatar. Tenemos más genio, ¿eh? Este juego lo juega esta chuli. Mi cosa favorita de Castlevania y ese también está guapo con el poder del Dominatrix, que logró marcar dos generaciones de jugadores casi de la misma forma. Ya antes de Symphony of the Night era una saga muy famosa y querida, con un diseño muy reconocible que aunque no entregas como Simon Quest habían intentado reformular, en esencia eran todos plataformeros un poco más lentos que su contraparte, donde enfrentamos a todo tipo de criaturas con nuestro látigo y las habilidades que conseguimos en el camino. El diseño de niveles de un Classicvania, como se denominan a los primeros Castlevania, estaban enfocados al
combate y la exploración lineal de un nivel. Los primeros títulos casi siempre daban dos caminos, donde era el jugador el que decidía cuál era el más adecuado según su grado de riesgo y recompensa. También cada nivel estaba lleno de secretos, lo que animaba a los jugadores a volver a jugar para descubrirlos todos. Como plataformeros son títulos que exigen menos precisión a la hora de moverte para centrarte más en el combate y el uso de habilidades para derrotar a enemigos cuyos patrones de movimiento eran claramente reconocibles, con un diseño y patrón que se conservaban entre las entregas. Y esta última parte tiene una gran importancia en su diseño, porque un buen Classicvania tiene una esencia neta referencial, no solo a obras de ficción como las de Bram Stoker, sino a su propio mundo, tanto a las reglas visibles como las invisibles del mismo. Y ya verás por qué te estoy diciendo esto. Vale. Quizás esta frase es obvia, pero es importante si la analizamos en profundidad. No podría existir Castlevania sin Castlevania. O mejor dicho, sin las conexiones entre esos Castlevanias. No tanto a nivel de historia o lore, sino de diseño. Esto se nota en cómo los enemigos conservan sus patrones de ataque desde la primera entrega, pero también en cómo su diseño de nivel es lineal. Esto es lo que noto cuando lo escribo en las reseñas y me voy acordando. Es lo que dice este chico. Sus patrones de ataque sino de verdad que todos los Castlevania están conectados y por eso la animación, como la repiten mucho y lo reciclan, tiene los mismos patrones. Esto es lo que siempre pongo, los enemigos conservan sus patrones de ataque desde la primera entrega, pero también en cómo su diseño de nivel es lineal evoca Castlevania por su distribución de plataformas, ítems, enemigos e inclusive secretos. La mayoría de nosotros sabemos que pared es falsa de lo acostumbrado que nos tiene la saga a ocultar cosas en ellas. Esto se veía reforzado por la interminable lucha del clan Belmont contra Drácula y sus esbirros. De cierta forma, cada título era uno donde heredamos el conocimiento entre entregas para adaptarnos a los nuevos retos que ofrecían. Con la llegada de Symphony of the Night y el Metroidvania se añadieron más elementos a la fórmula, pero se conservó esa esencia Vania. La misma palabra lo dice, Metroid por su progreso no lineal y forma de exploración, y Vania porque se conservan los mismos elementos característicos construidos por Castlevania, en una perfecta armonía disonante entre lo preservador y lo nuevo, pero ya hablaré de esto en otro video. El punto al que quiero llegar es que es imposible construir un Igavania sin referencias al mundo de Castlevania no a nivel de lore, sino de diseño, y Blockstein cumple este requisito de sobra. Blockstein tiene casi todos los diseños de un Castlevania. De verdad, yo cada vez que veo algo de Castlevania siempre digo, esto lo vi en Blockstein, siempre lo comparo, Es inevitable, demasiado bien. Demasiado bien. Es una fórmula en la que Igarashi estuvo trabajando más de una década. Desde el diseño de escenarios que grita Symphony of the Night, como otros elementos que facilitan la exploración. Mañana, perdón, Laika Dragon, ¿vale? Seguiremos jugando a Laika Dragon porque hay que hacer muchas secundarias, El diseño de escenarios que grita Symphony of the Night, como otros elementos que facilitan la exploración del mundo, que si bien están presentes en la mayoría de los ruidos, espero que te lo pases bien. La forma en la que están distribuidos es muy Castlevania. Los enemigos, aún después de su rediseño, siguen conservando en la mayoría de los casos el mismo patrón de ataque y muchos voces están claramente inspirados en antiguos jefes de la saga. Inclusive la forma en que se narran los acontecimientos y la historia dan la sensación que es un universo alternativo al de los Belmont. Es mi tema favorito. Perfectamente escucháis este tema de fondo, es de mi favorito, el que toca el violín ahora. Inspirados en antiguos jefes de la saga. Inclusive la forma en que se narran los acontecimientos y la historia dan la sensación que es un universo alternativo al de los Belmont, pero perfectamente podrían existir en él. Esto se ve potenciado por un apartado audiovisual que conserva esos elementos que son parte de la personalidad de la saga de Konami, contando con una banda sonora compuesta por Michiru Yamane, cuyos temas han pasado a ser parte de la memoria de muchos jugadores. Esto hace que sea un juego que cualquier fan de Castlevania y de Igarashi sientan extrañamente familiar, casi nostálgico sin sentirse como un plagio. Hace mucho tiempo Cham dijo que la inspiración muchas veces no es arriesgarse en crear nuevos controles o buscar una nueva forma de visualizar un videojuego, sino que algunas veces la innovación viene en forma de tomar lo mejor de otro juego y hacerlo funcionar. Y si Symphony of the Night demostró esto, Blockstein también. Ahora, si bien es cierto que un Igavania está muy atado al diseño más visible de Castlevania, es más que solo eso, porque hay un elemento clave en todos sus títulos y eso es la Sinfonía de Igarashi, agüita, Cuando pensé en este video, el título que vino a mi mente fue el último no Castlevania, porque sabía que era imposible hablar de Blockstein sin que más de la mitad del video fuera hablando de esta saga, pero es imposible hacerlo de otra forma debido a las ambiciones de Igarashi, que eran hacer el juego que él sabía y quería hacer.
ese que sus fans esperaban, es decir, su experiencia definitiva de un Castlevania. Como dije en mi video de Fear, siempre he sentido que un videojuego bien diseñado puede identificarse utilizando un solo concepto, emoción o sensación, y en los Igavanias esta palabra sería adaptabilidad, ya que desde que comenzó a trabajar en Castlevania se hicieron presentes cada vez más elementos que permiten personalizar tu experiencia como jugador. Así que Ya en su veo. fórmula de un Castlevania, la adaptabilidad funciona como un motor hacia la libertad no solo en la exploración, sino en el combate. Pero mejor deconstruyamos esta idea. Desde el principio Castlevania, a pesar de lo limitado que era, ha dado una libertad al jugador de escoger entre varios caminos, pero también en cómo enfrenta a sus enemigos. Así es, estoy hablando de las armas secundarias. Con la llegada de Sí. Symphony of the Night, estas habilidades se hicieron aún más complejas, teniendo una gran cantidad de variables sumado al hecho de que ahora el juego tenía elementos de un RPG, permitiéndote tener un Alucard único. Avanzar en el videojuego significaba coleccionar cierto tipo de habilidades y objetos, haciendo que fuera más importante que nunca estar atento al entorno y los secretos que podría esconder el castillo. Igarashi, tomando la idea de Koji Hori en Circle of the Moon de que los enemigos vale. soltaran estas variables para las habilidades, llegaría al sistema de almas de Area of Sorrow, un juego que llevó el concepto de adaptabilidad a un nuevo nivel, haciendo que el protagonista tuviera tantas opciones para combatir como enemigos existieran en el título. Esta mecánica comenzó a ser una insignia de Igarashi y en futuros desarrollos exploró otras formas de ofrecer esta libertad, pero teniendo las mismas bases en mente. Castlevania ahora añadía el coleccionismo como un pilar de su fórmula, o mejor dicho, de la fórmula Igavania. Obviamente sabemos que Miriam tiene una habilidad casi calcada a la de Soma Cruz o Chanoa, y esto es porque esta es la mejor manera de permitir que el jugador se adapte y construya su propia Claro. experiencia uniendo varias habilidades y buff en una sinfonía orquestada por Iga. Wow. Cada Real, Miriam ¿eh? es única, entre jugadores e inclusive partidas. Por eso dije que Symphony de Night para mí fue una inspiración para hacer Cada Bloodstained. Miriam es única, entre jugadores e inclusive A partidas. Miriam siempre la hago o con espadas cortas o la intento hacer con cuchillas para atacar más rápido y me dé tiempo de esquivar. Y el juego está preparado para brindarte toda la variedad que necesites para el estilo de juego Demasiada que quieras crear. variedad, ¿eh? Blockstein está constantemente retando al jugador a adaptarse rápidamente a todo tipo de situaciones, haciendo que todo esto sea accesible y que los elementos RPG no corten la acción, permitiendo que los cambios sean posibles de manera fluida. El combate siempre ha sido el elemento central de Castlevania, gracias al diseño de sus enemigos con distintos patrones, cada uno claramente reconocible. Y los Igavania usan este diseño para ofrecer grupos de enemigos que supongan un reto al jugador y lo obliguen a pensar un estilo de combate que se adapte a los enemigos y el mapeado del nivel, recordando mucho a la distribución de enemigos que tiene un JRPG, pero con un ritmo de un juego de acción que no supone un desafío demasiado elevado. Blockstein es el resultado de una fórmula que Igarashi ha buscado refinar Sí. después de casi una década y que a mi parecer demostró su máximo potencial en La este verdad que título. sí, ¿eh? Hasta Unas ganas de si sacaran un segundo de este. Si yo conocí a Soma Cruz gracias a Sony, ¿cuánto me creería? ¿Te creería? Yo te creería. ahora hemos hablado de cómo un Está bien, Igavania te es queremos, Iga guapo. por ese diseño orientado a la búsqueda de una libertad única para desarrollar tu propio estilo de juego, y Vania por sus conexiones con el diseño de los Castlevania clásicos y modernos, y todo esto para llevarnos a la conclusión de que Blockstein es... El último no Castlevania. Hace poco Guapísimo, hice un ¿eh? video hablando Me de gusta cómo analiza y cómo lo conecta. Blockstein en TikTok, y estas opiniones me dieron a entender que quizás Igarashi pecó de ser demasiado continuista, pero hizo que Blockstein fuera lo que tenía que ser, una experiencia definitiva de lo que sus fans querían. El juego está diseñado Sí, con lo ha un cuidado logrado, por el me detalle encanta este asombroso, juego, ¿eh? está lleno de secretos y sea lo que quiera hacer, lo hace bien. Por supuesto que tiene sus fallos, pero estos fallos están derivados más de lo que hacían otros Metroidvanias modernos que de lo que hace el título. Cuenta con un mapa relativamente grande con zonas con diseños muy distintos entre sí, no solo estéticamente hablando, sino de estructuras. Si bien es cierto que frente a otros Metroidvania los niveles pueden sentirse planos, creo que a estas alturas del video ya sabes el porqué. Tu sistema de fragmentos está pensado para ofrecerte una gran cantidad de variables para que no estés obligado a jugar como Claro. debas, sino como quieras. El juego Aquí, te ¿qué da tal, un Haruka? motivo más para combatir y explorar gracias a su sistema de alquimia y la gran cantidad de misiones secundarias. Y tanto el apartado artístico como la banda sonora te sumergen en un mundo que es extrañamente familiar pero nuevo, haciéndolo fresco y nostálgico. Pero
Aunque dicho así ya parece un juego bastante prometedor, Igarashi y el equipo de desarrollo hacen algo que cada vez es más raro en la industria del videojuego. Dieron su milla extra. Varios personajes jugables, un modo de juego Sí, inspirado en los Classicvanias y hace poco DLC uno inspirado en gratuito. Simon Quest, un modo contra el reloj Quitando solo unos trajes y el propio Koji Igarashi como voz final o voz secreto, son los únicos 2 DLC de pago. Los demás son el contenido gratis. inspirado en los Classicvanias y hace poco uno inspirado en Simon Quest, un modo contra el reloj aleatorio, caos y un versus, la personalización estética de Miriam, referencia directa a Castlevania y otros juegos como Shovel Knight y hasta un escenario oculto en 8 bits. Este querer dar más de lo que se espera no es solo visible en sus curiosidades, sino en su dedicación de tomar en cuenta la accesibilidad del título con muchísimas mejoras en la calidad de vida para ofrecer la mayor comodidad posible. Esto hace ver que Blockstained fue un juego diseñado para ser más que un producto. Igarashi y Artplay revelan el profundo amor que tienen por un género que trasciende una propiedad intelectual, haciendo que fans como yo se sientan totalmente agradecidos por el esfuerzo que dieron por preservar una fórmula que quedó huérfana hace años. No estoy seguro si Blockstained tendrá una secuela, aunque ya se anunció. Lo que sé es ¿Se que anunció? aunque no llegara a realizarse, no me ¿Se una anunció una secuela, secuela? aunque ya se anunció. Anuncio ya no es igual a juego. Anuncio ya no es igual a juego. Ah, vale, anuncio no es igual a juego. Lo que Que no significa que se le esté haciendo o no. sé es que aunque no llegara a realizarse, no me disgusta la idea de pensar en Blockstained como el último Igabania. El mejor cierre para un subgénero que me acompañó desde Symphony of the Night cuando era un niño en primaria será hasta así, Fer. Blockstained ya de adulto. Mi último no Castlevania. Agüita, este tema es muy bonito.